Si usted es una madre o un padre que educa a sus hijos sin un cónyuge, tiene el privilegio de perdonar, de soltar, de dejar ir y de llenar su hogar con la presencia de Dios, interpretando que le ha dado la habilidad, la fuerza y la entereza para guiar a sus hijos al destino correcto. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Permíteme iniciar poniendo algunos fundamentos bíblicos, los cuales nos van a ayudar a interpretar qué significan los hijos para nosotros. Y hago este fundamento bíblico porque en una ocasión, en una conferencia, una mamá en el tiempo de preguntas y respuestas me dijo, ¿debo decirle a mi hija que ella no fue deseada? ¿Usted piensa que esta pregunta es válida? No, no tiene ningún fundamento, porque los seres humanos no podemos producir vida. Quien produce vida es Dios, quien envía a los hijos es Dios. Los seres humanos enfrentamos la circunstancia en la cual nacen nuestros hijos. En otra ocasión, una mamá me decía, yo vengo de una familia disfuncional. El papá de mi hija nos dejó y me pregunto si mi hija querrá casarse en algún momento. Es una pregunta válida. Y en ese momento me acerqué a ella y le dije, mire, el hecho de que enfrentemos una crisis en la familia no significa que esa crisis va a marcarnos para siempre. Usted tiene que procesar el dolor del abandono, perdonar a su esposo, dejarlo ir y llenar su hogar con la presencia de Cristo, haciéndole entender a su hija que este hogar está bien, está lleno y está completo. Ahí superamos la crisis. ¿Por qué debemos de entenderlo de esta manera? Porque el único que lo llena todo es Dios, no otro ser humano. Y lo que yo enfrento en medio de una crisis de la paternidad debe de ser superado para poder poner un nuevo fundamento, el fundamento correcto, y entender que el único que lo llena todo es Dios. Le dije a esta dama, si usted llena su casa de gratitud, de contentamiento, de oración por el padre de su hija y le enseña a amar y a honrar a su padre, independientemente de las decisiones que él haya tomado, su hija crecerá con la ilusión y con alegría de edificar un hogar en el futuro. Esto es lo que nos permite a nosotros superar la crisis, entender que cada uno de nosotros tiene que interpretar bíblicamente qué significan nuestros hijos y qué significa la situación que cada uno de nosotros vive. Cuando leemos el Salmo 127, 3 y 4 dice, los hijos son una herencia del Señor. Eso es lo que son, un regalo, una herencia de Dios. No es algo que yo produzco, no es algo que yo puedo decidir tener o no tener. Es Dios quien lo envía. Los hijos son herencia de Dios. Los frutos del vientre son una recompensa para nuestras vidas, recompensa para nuestra paternidad y maternidad. Como flechas en las manos del guerrero, son los hijos de la juventud. Son puestos en nuestras manos para ser dirigidos al destino correcto. Son un regalo de Dios, una herencia de Dios, una bendición de Dios. Entonces, cuando un hijo pregunta, bueno, yo nací después de que mi hermano menor tiene 20 años. ¿Soy deseado o no soy deseado? La respuesta es lógica. Los hijos son un regalo de Dios, una bendición del cielo, herencia de Jehová para nosotros. Y esto es lo que tenemos que responder. Eres una bendición de Dios para la familia, un regalo para la familia, una herencia de Dios y eres deseado y amado. Porque cuando Dios te envió como un regalo, el único privilegio que teníamos nosotros era desearte, amarte, aceptarte, apreciarte y entender que Dios te envió con un propósito para ir al destino correcto. Así es que ya tiene la respuesta a dos preguntas. Si usted es una madre o un padre que educa a sus hijos sin un cónyuge, tiene el privilegio de perdonar, de soltar, de dejar ir y de llenar su hogar con la presencia de Dios,
interpretando que le ha dado la habilidad, la fuerza y la entereza para guiar a sus hijos al destino correcto. Y el Salmo 127, escúchelo bien, nos lo deja sumamente claro. Los hijos son herencia de Dios. El fruto del vientre es una recompensa, un regalo, un privilegio. Por lo tanto, nunca son una maldición, nunca son una carga, nunca son un problema. Son un regalo y una herencia de Dios. Génesis 1, 27 y 28 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Por lo tanto, Dios creó el matrimonio para que nosotros nos multipliquemos, llenemos la tierra y eduquemos a nuestros hijos para gobernar, para dirigir, para gobernar la naturaleza, para dirigir su destino y para vivir conforme a los planes de Dios. Está claro, nacimos para multiplicarnos. Usted no puede sustituir a los hijos por los perros. Nadie puede sustituir a los hijos por un animal, por una mascota, por una cosa. Nadie puede llenar ese vacío que únicamente lo llenan los hijos, porque hemos sido llamados, equipados y empoderados para multiplicarnos y no podemos dejarlo de lado. Vamos a seguir en esta misma línea. Observe lo que dice Jeremías 30, 18 y 19. Jeremías 30, 18 y 19. Así dice el Señor: restauraré las fortunas de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad resurgirá sobre sus ruinas y el palacio se asentará en el lugar debido. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia y no disminuirá. Los honraré y no serán menospreciados. Observe que siempre que Dios bendice, multiplica descendencia. Por lo tanto, los hijos son una herencia de Dios, un regalo del cielo, y Dios dice que multiplicará, bendecirá nuestra descendencia. Observe lo que Dios habla en Génesis 26, 3 al 5. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. En medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. ¿Lo observa usted? El Señor le promete a Isaac: estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré por posesión esta tierra. Es decir, Dios nos llama a nosotros, Dios nos invita a caminar en obediencia como Abraham y sale en pacto, en compromiso de bendecir las generaciones que se levantan después de nosotros. Dios es un Dios generacional y uno de los propósitos más hermosos que Dios nos ha puesto a los padres es amar a nuestros hijos, trasladar la promesa que Él nos ha dado y trasladar el fruto de la obediencia como Abraham lo hizo con su hijo Isaac. Dios se revela a Isaac, el hijo, y le dice: voy a cumplir en ti la promesa que le hice a Abraham, tu padre. Por lo tanto, sus hijos deben de escuchar de su corazón el cumplimiento de la promesa. Dios debe dar una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa que Dios le dio a Abraham: te multiplicaré, te bendeciré. Naciste para ser de bendición a las familias de la tierra. Donde quiera que llegues, serás prosperado y Dios te dará por herencia las naciones. Ahora vamos a trabajar el término crisis. Todas las definiciones que hemos leído sobre crisis dicen que vienen
cuando hay un cambio en el estado de cosas, cuando Dios nos mete en una nueva situación. Y toda crisis es una oportunidad para crecer, para escribir una historia, para descubrir amigos, para fortalecer los vínculos. El nacimiento de un hijo y de los hijos definitivamente trae una crisis, porque antes usted dormía hasta mediodía, usted salía a la hora que quería, regresaba a la casa a la hora que querían, iban a visitar los amigos y se quedaban ahí. Ahora hay que hacer rutina. Nuestros hijos necesitan dormir a tal hora, levantarse a tal hora, comer a tal hora y son totalmente dependientes de nosotros. Por lo tanto, toda crisis es una oportunidad para crecer, para madurar, para fortalecer nuestro vínculo. Entonces la crisis nos pone en una disyuntiva. O vamos por el camino incorrecto y nos comportamos negando la realidad, lo cual nos hará entrar en crisis. Es decir, un día escuché a un esposo decir, es que ahora mi esposa solo está atendiendo a los hijos. Casi le hago una imposición de manos a este vagabundo. Bueno, perdón que lo dije así. Lo que él estaba diciendo es, soy yo, egoísta en mí mismo y quiero una atención exclusiva para mí. Entonces yo le respondí, a partir de hoy, tu esposa se levanta una vez y vos otra vez en la madrugada. Vos tenés que dormir tu bebé en la madrugada hasta que tu bebé se duerma, mientras tu esposa renueva las fuerzas. Y le dije, te voy a explicar, porque si usted no se sacrifica por quien ama, nunca llegará a amarlo. El nivel de amor que usted tiene por las personas que tiene a su lado, principalmente a sus hijos, lo determina el nivel de sacrificio que usted tenga por sus hijos. Esto me lleva a cuando mi hijo Daniel, el mayor, nació. Eran las madrugadas, lloraba, había que levantarse. Yo tenía que ir a trabajar unas horas después. Eran las 2 de la madrugada y yo calentándole su leche, algo que iba a tomar. En ese momento no teníamos horno en microondas, por lo tanto había que darle la temperatura en el fuego. Y de repente dije, yo tengo que ir a trabajar en un rato. Y Dios me habló a mi corazón y me dice, si no te sacrificas, no desarrollas vínculo. Y yo entendí que era mi momento de sacrificarme para llegar a amar a mis hijos. Por eso Dios hizo los niños totalmente dependientes de los padres. Si los niños hubiesen nacido con la capacidad de bañarse, de hacer sus necesidades por ellos mismos, de alimentarse por ellos mismos, el vínculo entre los padres y los hijos sería muy débil. Pero el vínculo es muy fuerte porque los padres tienen que vivir una cuota de sacrificio que jamás experimentaron que iban a vivir. La pregunta que surge es, ¿qué motiva la crisis en la paternidad? Déjeme darle varias razones. Uno de los dos se sobrecarga con la responsabilidad y el otro camina indiferente. A mí no me gusta alzar los bebés recién nacidos porque siento que se me van a caer. Yo no puedo bañarlo porque siento que se me va a resbalar. Pues todas esas sensaciones son válidas, pero tenemos que enfrentarlo. Por eso todos los padres, los varones, tenemos que ir al curso de preparación para el nacimiento del bebé. Pero yo fui al curso en la clínica donde nos preparaban para el nacimiento de nuestro bebé. Y fue tan importante porque nos pusieron la base para que nosotros entendiéramos lo que había que hacer. Entonces yo decidí tomar la responsabilidad de limpiar el ombliguito de mis hijos, de cambiarlos, de bañarlos, de hacer varias cosas, de turnarnos en la madrugada, tenerlo en los brazos, sacarle los cólicos. Todavía recuerdo una vez tenía a Esteban en brazos, él iba a sacar el cólico, alguien llamó, estaba contestando y Esteban hizo un erupto, pero como si fuera un grande. Qué vergüenza me dio. Y yo tuve que aclarar en ese momento que tenía a mi bebé en brazos. Qué privilegio es tener a nuestro bebé en brazos. Por lo tanto, la primera crisis va a venir cuando uno de los dos, generalmente la madre, se sobrecarga. En un momento, Helen me dijo, amor, necesito unas vacaciones. Yo le dije, vamos de vacaciones. No, mi amor, yo necesito unas vacaciones. Y yo no le entendí.
porque los dos niños estaban pequeños. Me dice, estoy exhausta, ya no doy más. Y en ese momento recordé lo que el doctor Dobson había dicho en uno de sus libros. Doctor Dobson decía, cuando una mamá diga que está a punto de colapsar, a punto de volverse loca, créale, porque el cansancio que se experimenta en la maternidad es extenuante. Y en ese momento yo comprendí que lo que Helen me decía es, necesito dormir 2, 3 días seguidos. Entonces me fui con mis niños y buscamos un hotel hermoso con unos jardines bellos y le hospedamos ahí. Ella quedó ahí por 3 días. Dice que al principio no podía dormir, pero luego cuando alcanzó el sueño durmió por horas y horas y horas. Ella necesitaba el descanso. Por lo tanto, distribuyamos las responsabilidades entre los dos. Ayudémonos mutuamente y evitaremos la crisis. No se ponga como un mimado, como si fuese un bebé malcriado, un niño malcriado, diciendo, es que usted no me atiende, ahora toda la atención la tienen los niños. Eso, lo único que estoy diciendo es que yo soy un egoísta, egocéntrico, autocomplaciente y no me he involucrado en las tareas de mis hijos. Pero si yo me levanto de madrugada y pago el precio junto a mi cónyuge, vamos a disfrutar la paternidad y la maternidad de una manera extraordinaria. En segundo lugar, uno de los padres disciplina, pone el orden, es el estricto, y el otro es complaciente, siempre dice que sí, y esto hace que un padre sea bueno y el otro malo. Cuando yo fui consciente de esto que Helen me dijo, yo soy la mala y usted es el bueno. A partir de ahora vamos a dividirnos las disciplinas y vamos a ponerlo los dos, no solo yo. No es que vengan a usted y usted siempre dice sí. Así es que el segundo punto es que la disciplina, los límites, la firmeza, debemos de vivirlo los dos. ¿Para qué? Para que entre los dos haya un acuerdo entre nosotros. El tercer elemento es la ausencia paterna. Esto produce crisis en los niños principalmente, porque estamos todo el tiempo con el celular, muy ocupados o ausentes físicamente. Esto significa que nosotros tenemos que estar presentes ahí. El otro día escuchaba a mi amigo Donald Franz, quien nos mandaba un link donde su hijo, cuando tenía 7 años, le escondió el celular. Y él buscaba el celular como un loco y dice, yo lo escondí. Le dice, ¿por qué? Porque quiero que juegues conmigo. ¡Wow! Dijo Donald. En ese momento me llegó al corazón. ¿Y cómo quieres que juegue contigo? Dice, en el suelo, porque yo quiero que juegues en el suelo. Dice, nos tiramos en el suelo y jugamos. Bueno, usted y yo debemos separar tiempo para jugar, para tirarnos al suelo, para darnos revolcaditas. Yo hacía revolcaditas con mis hijos, dar vuelta en la cama, para hacer una siesta juntos, para tirarnos en la cancha y jugar, uno de portero, el otro tira. Los juegos que a sus hijos les gusten, sin celular y sin interrupciones. Tenemos que aprender a hacer ayunos de redes sociales y ayunos de celulares. Hoy hay madres y padres en casa, pero ausentes 100%. Y nosotros debemos de entenderlo. Ahí va a venir una crisis que va a explotar en rebeldía o en enfermedades como un síntoma de llamar la atención. Otra de las crisis puede venir cuando rechazamos a uno de nuestros hijos porque no llena la expectativa de los padres. Fue el caso de Isaac. No dice que rechazó, pero dice que tenía un hijo favorito, que era Esaú, que era un hombre de campo y él comía de lo que él cazaba y por lo tanto era el hijo que llenaba la expectativa. Jacob era el favorito de Rebeca, el favorito de mamá, y Jacob permanecía en la casa y esto creó una crisis porque había rivalidad entre los hermanos producto de que los padres tenían un hijo favorito cada uno. Es fácil tener un hijo favorito y es muy doloroso rechazar al otro hijo. Por eso, nunca lo compare. Nunca le diga, mire a su hermana, mire a su hermano. Acepte y ame a sus hijos tal cual somos.
No compare a sus hijos. Puede que sus hijos, uno tenga una inteligencia, el otro otra, y si usted le compara, usted va a lastimar su corazón. Cuando dé un halago en la casa para uno de sus hijos, asegúrese de que ambos tengan un halago, de que tengan reconocimiento. Nosotros tenemos que trabajar con esto. La crisis viene cuando los padres tienen explosiones violentas o de ira. Si a usted le tienen miedo a sus hijos, ahí hay algo malo. Si todos se esconden en la habitación cuando usted llega, porque no saben si llega de buen humor o de mal humor, si usted llega tirando puertas, gritando, maldiciendo, déjeme decirle, sus hijos querrán irse rápido de casa. Y cuando usted crezca, crecerá como un abuelo solo, porque nadie quiere estar con un abuelo, con un padre que explota en ira, que maltrata, que golpea, que hiere. Esto es importante entender. En una ocasión estaba en la casa de un amigo, yo era un estudiante universitario, se escucha el auto del padre llegar y dijo, váyanse. ¿Por qué? Dijimos, saludemos a su papá, no, dice, váyanse. Y luego nos explicó, mi papá llega muchas veces ebrio. Cuando él llega ebrio, él golpea, maltrata, grita y no le gusta que haya nadie en la casa. Ahí comprendí su dolor, su mirada perdida, su mirada nerviosa. Ahí comprendí cómo él rivalizaba con los demás. Cuando alguien era feliz, él siempre estaba triste y reclamaba porque otros eran felices. Por eso es importante que nosotros trabajemos con nuestra ira, que nuestros hijos, que nuestro cónyuge no nos tenga miedo, que nosotros podamos dialogar entre nosotros. ¿Qué genera crisis? La crítica constante. El que todo lo critico, por favor estimúlenlos, reconozca lo bueno, reconozca las virtudes. Déjeme dar un ejemplo. Usted puede dar el 90% de halagos, de reconocimiento, pero algunas pocas veces usted critica, humilla, denigra, compara. Eso es lo que se recordará el resto de la vida. En esa comparación uno debe entender el peso que tienen las palabras que maldicen, que hieran. Y una de las formas de herir es criticar. Si las cosas no están en orden porque no ha habido tiempo o porque tenemos otra forma de ver las cosas, la vida, tenemos que dialogar, pero eliminemos la crítica destructiva, la que lastima, la que hiere, la que nos hace sentir mal. Otro de los elementos que genera crisis es tener un hijo favorito. Yo tengo que tener cuidado. Esto es lo que lleva a una rivalidad entre Esaú y Jacob, que en el momento en donde la madre ha planeado cómo le roba la bendición al padre para Jacob, hace que los hijos se distancien por más de 30 años. Tenga cuidado, porque el hecho de tener un hijo favorito va a establecer rivalidad entre ellos. Y esta es la siguiente crisis. Cuando hay rivalidad entre los hermanos, la rivalidad se da entre Caín y Abel, entre Jacob y Esaú, entre José y sus hermanos. No es nuevo. La rivalidad va a estar. Mi hijo mayor molestaba mucho a Esteban. Yo le digo, Daniel, ¿pero por qué vos molestás tanto a tu hermano? Y él queda pensando y dice, ¿y para qué son los hermanos? Bueno, uno tiene que aprender a poner límites para que la relación entre hermanos no sea una competencia entre ellos, pero que esa competencia sea natural de hermanos que crecen y pelean, pero no porque hay un hijo favorito. Ni estimulemos la rivalidad entre ellos. Permitamos que ellos sean ellos, que ellos puedan crecer siendo ellos mismos. Otro elemento que nos conduce a la crisis es permitir que los hijos nos manipulen y dividan la autoridad. Ellos saben a quién pedir permiso. Ellos saben quién es más débil. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo entre los padres para que la autoridad no se divida y por lo tanto no nos manipulen. Tenemos que aprender a ser firmes. El amor tiene dos partes, la afectividad y la firmeza. Por lo tanto, la conjugación de ambos elementos ayuda a guardar el corazón, que es frágil como una flor, mientras vamos moldeando el carácter, que es duro como una roca.
No es fácil y muchas veces pueden manipularnos o porque estamos muy ocupados o por culpa, pero es importante que nosotros nos mantengamos unidos como autoridad. ¿Qué trae crisis en la paternidad? No fijar reglas, ni límites, ni consecuencias. Esto conduce al caos. En una casa donde hay caos, donde cada uno hace lo que quiere, en el tiempo que quiere, en la manera que quiere, usted va a tener una gran crisis permanente siempre. Por eso yo le voy a sugerir algo. Hagamos de nuestro hogar un 5 estrellas, el mejor lugar para vivir, donde cada uno se responsabilice de las cosas que tiene, que son suyas, de su espacio, del manejo de sus tiempos. Y es importante que lo aprendamos a manejar de tal manera que nuestro hogar sea un 5 estrellas. Usted vuelva a casa y diga, hagamos de nuestro hogar, exacto, un 5 estrellas. Cuando uno llega a un 5 estrellas, el aroma, el ambiente, la música, la atención, el entrenamiento del personal, usted dice, wow, esto es extraordinario, yo no quiero irme de aquí. Usted quiere quedarse en ese lugar 5 estrellas. Pues mi sugerencia es, hagamos de nuestro hogar un 5 estrellas, el mejor lugar para vivir. Otro de los elementos que van a despertar crisis en la paternidad es cuando existe un divorcio traumático, lo cual conduce a la depresión de los hijos, a la culpa de los hijos. En estos días escuchaba a una madre decir, mi esposo y yo nos separamos. Mi hijo iba a pasar unas vacaciones con los abuelos y dijo, mamá, ahora ustedes pueden volver. Y dijo ella que le preguntó, ¿por qué? Dice, porque ahora yo voy donde los abuelos, dice. Es decir, mi hijo se estaba culpando de nuestro divorcio con tal de dar esperanza a nosotros. No lo hagamos traumático. Si usted es un padre divorciado, una madre divorciada, lleguen a acuerdos como adultos, busquen un mediador, lleguen a acuerdos en función de los hijos. Nunca los utilicen como mensajeros, como espías, como quien lleva mensajes malos a sus hijos. Por favor, no hable mal del padre de sus hijos. Todavía recuerdo cuando este hijo de 12 años, luego de que la mamá había lanzado un montón de críticas hacia el esposo que se fue, el hijo le dijo, mamá, tienes que entenderlo, es mi papá. Tienes que entenderlo, mamá. Él es mi papá y yo lo amo. Por favor, no hables así de mi papá. Y dijo ella, cuando lo escuché en los labios de mi hijo, lo entendí. Es su papá. Y es de adultos llegar a acuerdos entre nosotros. Otro de los elementos que nos puede conducir a crisis es el estrés, el cansancio y la tensión entre nosotros. Hay momentos donde podemos explotar por estrés, por exceso de trabajo. Entonces aprenda a pedir tiempo fuera, aprenda a decir estoy cansado, aprenda a decir necesito un espacio, dormir 20 minutos y luego ya estaré bien, mis fuerzas estarán renovadas. Es crucial que nosotros aprendamos a manejar esos momentos de estrés para dialogar con nuestros hijos y con nuestro cónyuge y llegar a un acuerdo. Y el último punto que puede despertar a crisis, pueden haber otros, pero he mencionado los que hemos estudiado, que son los más comunes, es no saber enfrentar las diferentes etapas de crecimiento de nuestros hijos. Por ejemplo, si nuestra hija es pequeña y la queremos vestir como si fuera un adolescente, o nuestro hijo es un adolescente y lo queremos tratar como si fuera un niño, o nuestro hijo es un joven universitario y lo estamos tratando como si fuese un adolescente. O nuestro hijo ya es un adulto, vive en casa y lo tratamos como si fuese un adolescente. Yo tengo que entender que cada etapa tiene la forma de ser en que yo lo trato. Si ya está en la escuela, debo de empoderarlo, ayudarle a hacer las tareas por él mismo, facilitar las cosas para que él investigue, trabaje y desarrolle el sentido de responsabilidad que comenzó en la etapa preescolar donde él tenía orden, estructura. Una de las cosas que disfruto cuando llego a la casa de mis hijos, principalmente de mis nietos, de los más grandes, Emiliano me dijo, Tito, abuelo, me dice, esas son las reglas. Me acuesto a las 7, me ponen la pijama,
me lavo los dientes, oran, leemos un libro y me acuesto. Siempre lo tenía claro. Y las reglas de la casa las tenía claras. Obedecemos inmediatamente, no gritamos, respetamos y nos disculpamos si fallamos. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que aprender a tener reglas claras para poder manejar a nuestros hijos o conducirlos en etapa que le corresponde. Recuerde, nosotros guiamos a nuestros hijos de la dependencia absoluta a la independencia absoluta. La pregunta que surge es, ¿cuándo alcanza la independencia? Es progresiva, se le va dando la capacidad de decidir por él mismo con el propósito de que pueda enfrentar la vida con valentía. Voy a darle un ejemplo. Vamos a suponer que su hijo o su hija es un buen estudiante y quiere ir con una beca a Taiwán cuando se gradúe de secundaria. Y manda las cartas, ustedes le apoyan y a los 17 años le dice, me dieron la beca, el otro año me voy. ¡Wow! A los 18 usted dice, ¿en qué momento mi hijo creció? A los 17 y 18 tiene que estar listo para manejar su libertad, para manejar su sexualidad, para manejar sus finanzas, para administrarse a sí mismo, para poder enfrentar la presión de grupo, para poder mantenerse enfocado, para amar a Dios con todo su corazón y para construir su proyecto de vida, porque a partir de esta edad, él va a comenzar a enamorarse y a proyectar su futuro. Usted y yo tenemos 17 años para entrenar a nuestros hijos para que sean independientes, totalmente independientes, se vayan o no se vayan de casa. Pero ellos, a partir de que entran a la universidad, tienen que tener todas las habilidades para poder crecer como jóvenes independientes. La verdad es que uno tiene que distinguir qué son las cosas que generan crisis en la paternidad para trabajarla. No culpe a su cónyuge, responsabilícese de sus cosas, de sus emociones, de sus reacciones, del manejo de ira y del manejo de enojo. Permítame ir al final de este diálogo con ustedes para compartir cuál sería la respuesta de la paternidad ante la crisis. Número 1, tenemos que disfrutar la paternidad. Yo enseñé a mis hijos a amar la paternidad desde que eran niños y adolescentes. Y yo oraba por mis nietos y bendecía a mis nietos. De hecho, en una ocasión, Esteban, mi hijo menor, llegó al cuarto, era un adolescente y dice, papá, ¿puedo orar contigo? Claro. Y dijo, Señor, bendice los nietos de mi papá. Y yo y Helen nos reímos porque mi hijo no se veía como papá en ese momento. Me veía a mí como abuelo. Ahora ya es padre. Y mis hijos aman a su esposa y aman a sus hijos porque aprendieron a amar la paternidad, a disfrutar la paternidad. Es importante que nosotros lo hagamos de esta manera. Filipenses 2:14 dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Vivamos la paternidad sin quejas ni contiendas. Y la única manera de vivirlo sin quejas ni contiendas es amando la paternidad e involucrándome en la paternidad. Mire cómo lo dice Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos, provee tiempo, provee energía, provee amor, provee dedicación. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo tengo que proveer seguridad, confianza, tiempo, amor, económicamente. Tengo que proveer todo lo necesario. Tengo que darle a mi familia sentido de identidad, sentido de pertenencia, sentido de seguridad, donde ellos se sientan confiados, donde ellos disfruten estar. Eso es el hogar. El hogar es el lugar para que yo me sienta protegido, el lugar donde yo me siento seguro, donde yo me siento yo, donde puedo ser yo, donde puedo hablar, puedo reír, puedo cantar, puedo ser yo y mis padres me aceptan, me aman, me valoran, me empoderan y me impulsan a la consecución de mis sueños. Número 2, distribuyan equitativamente las responsabilidades del hogar. Mientras nuestros hijos van creciendo, asignemos responsabilidades a ellos, de tal manera que vayan creciendo con sentido de responsabilidad. Filipenses 2, 3 y 4.
No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vele por los intereses de sus hijos, de su cónyuge. Escúchele, atiéndale. Esposas, váyanse 3 días a un hotel a descansar y sus esposos se quedarán en casa a cargo de los hijos. Ese día, cuando mi esposa se fue, esos 3 días, eran 3 días de hombres en la casa. Comimos, jugamos, nos divertimos. No les voy a decir qué hicimos. Creo que no tendimos la cama por 2 días. Pero era una tienda de campaña de hombres. Fue fascinante para nosotros esos días. El siguiente elemento de aceptación y respeto. Esto conduce a la admiración mutua. Acepte a sus hijos como son. Jamás le diga, queríamos una niña y naciste tú. O queríamos un niño y naciste tú. Jamás le diga, habíamos cerrado la fábrica y naciste tú. Tú eres deseado, eres amado, el regalo de Dios, herencia de Dios. Naciste con un propósito, con una misión. Haga que sus hijos se sientan amados totalmente. No delegue la responsabilidad fundamental de la crianza de sus hijos en alguien más. Hay personas tan miserables que tienen dinero para pagar una nana que eduque a sus hijos. El postre se lo come la nana. Un día yo llegué a la casa de unos amigos y escuché que el niño hablaba diferente. Y yo dije, esto está raro. El niño no habla como sus papás. Entré a la cocina y escuché hablar a la chica que atendía las cosas de la casa y me di cuenta que el niño hablaba igual a la chica que hacía los alimentos en la cocina y que lo atendía y lo cuidaba. Me dio dolor. Sus hijos tienen que tener su aroma, tienen que tener su lenguaje, tienen que aprender a caminar como usted, a amar como usted, y eso requiere inversión de tiempo. Muchas veces cuando viajo veo a las personas, a estas mamás con su celular y una nana cuidando a los niños. Los cambia, los lleva, los hace, los atiende. Y la mamá con el celular. Tanto dinero para ser una esclava de un celular y no darse cuenta que se está perdiendo el disfrute de la vida más grande, que es amar, cuidar, atender y estar pendiente de nuestros hijos. Pues claro que es válido tener ayuda, pero no en las cosas fundamentales. Busque ayuda en otras cosas, busque ayuda en las cosas de la casa. Pero este honor, este privilegio de educar, de formar, de instruir, de acompañar, de ver a nuestros hijos crecer, de construir recuerdos en el corazón de ellos, ese privilegio es nuestro. En una ocasión llegué a una casa, bueno, ahora ninguno de ustedes me va a invitar a su casa, pero no, está bien, no se preocupe. Llegué a una casa donde los niños le decían a la empleada de la casa, mami. Y yo dije, esto está raro. Y yo vi la dinámica. Ella era mamá, la mamá y mami. Y yo le pregunté, ¿y por qué le dicen mami? Es que ella siempre está con ellos, ella los cuida, ellos lo aman, mis hijos la aman tanto que le dicen mami. La pregunta no es si le dicen mami, la pregunta es si ella está sustituyéndome a mí. Y yo tengo que tener cuidado. Porque alguien que trabaja en mi casa no puede tomar el lugar de padres. El otro elemento que nos ayuda a prevenir las crisis es no permitir que dividan la autoridad. Como lo dije, pongámonos de acuerdo antes en límites, en reglas y consecuencias. Y démonos la oportunidad de que nuestros hijos no nos dividan. El otro elemento que nos va a ayudar a nosotros es poner un fundamento ético, moral y espiritual fuerte. A los 5 años yo estaba muy enfermo. Corrí al cuarto de mis papás y les dije, por favor, oren por mí. Me muero, me duele demasiado. Mis papás hicieron una oración en la cama. Nunca lo olvido. Y en la mañana yo corría en el patio y mi mamá me contaba esto. Yo no lo recuerdo literalmente, pero ella me lo recordó tantas veces que ya es parte de mis memorias. Y ella me dijo, pero anda a la cama, vos estás enfermo. Y dice que yo le grité en el patio, no mamá, anoche Dios me sanó. Nunca más volví a padecer. Bueno,
Cuando yo reflexiono en esto, yo digo, gracias Señor que mis padres pusieron un fundamento espiritual en mi vida. Gracias que me llevaron a la iglesia cada domingo, que oraban con nosotros todas las noches, que leían la Biblia con nosotros. Gracias Dios, porque esto me protegió en mi adolescencia para no cruzar la línea. Porque esto, aunque a veces parecía cansado y yo no quería ir, esto nos ayudó a que nosotros pusiéramos los muros de contención alrededor de nuestra vida. Ponga un buen fundamento ético, moral y defínalo en casa. ¿Cuál es el fundamento espiritual? Hablen de esto en casa, que los va a proteger, los va a proyectar en el tiempo, los va a llevar hasta el destino correcto. Tengan ustedes una marca de familia donde determinen los 10 mandamientos de esta familia. En esta familia no se grita, no se insulta, no se maltrata. En esta familia nos respetamos, nos aceptamos, nos admiramos, nos pedimos perdón. Defina los 10 mandamientos que van a regir su familia. Desarrollen hábitos saludables en el hogar, hábitos donde cada uno asuma su responsabilidad y donde podamos asignarnos los espacios que cada uno administra. Tengamos hábitos correctos de orar juntos, de estar juntos, de comer juntos, de apagar los celulares, de dialogar entre nosotros. Hagamos hábitos de salir de vacaciones, de salir en tiempos especiales como la familia. Hagamos de nuestro hogar un 5 estrellas y resolvamos nuestros conflictos de manera saludable. Si en algún momento hay tensión entre ustedes, si en algún momento sienten que no pueden, busquen consejo, por favor. Desen la oportunidad de ir con humildad a sus consejeros y decir, estamos tensos, no sabemos cómo organizarnos. Eso no está malo, todos hemos tenido que hacerlo. Tomen tiempo personal, cada uno de ustedes, donde puedan renovar sus fuerzas. Que las mujeres vayan a hacerse las uñas, a peinarse, a hablar con las amigas, a comer y de vez en cuando se queden un par de días descansando en algún lugar maravilloso y los hombres nos quedamos con los niños para equilibrar esa fuerza y esa energía donde no caigamos en un cansancio extremo. Complementémonos, tome tiempo personal, busque la asesoría cuando en algunas áreas no sepa, alimentación, dormir, ponernos de acuerdo. Pregunten a los asesores, a otros de mayor experiencia, cómo lo hicieron con el horario del sueño, cómo hicieron para desarrollar hábitos saludables en casa. No crean que ustedes tienen que tener todas las respuestas y sobre todo, invierta tiempo con cada uno de sus hijos. Tiempo donde sea papá e hijo. Tengo una foto donde un día me dijo, Esteban, vamos a comer, papá. Un día de papá e hijo. Y nos fuimos a comer y nos tomamos una foto y la guardo como uno de esos tesoros maravillosos. Porque son esos momentos personales que nos permiten marcar el corazón de nuestros hijos. Ella tenía 5 años. Aquel día me dijo el papá que iban a salir. Y le dije, contame. Salimos una vez al mes. Yo le invito a cenar, lo hago intencionalmente para enseñarle los hábitos correctos, para darle seguridad, para hacerle sentir amada de tal manera que nadie tenga que venir a llenar un vacío en el corazón de mi hija, sino que cuando alguien le diga que la ama, ella pueda decir, en casa me lo dicen todos los días, pero al mismo tiempo la estaba entrenando para que su hija al crecer pudiera distinguir a un caballero de un patán. Eso es lo que ocurre en casa. Y ahora que disfruto el privilegio de ser abuelo, me doy cuenta que vale la pena haber invertido el tiempo en nuestros hijos. Pido a Dios que les bendiga. Los felicito por llegar a acuerdos entre ustedes. Los felicito por involucrarse en la crianza de sus hijos. No hay amor más grande, más que nos realice más que el amor de padres, porque es un amor de un sacrificio extremo. Hay momentos donde íbamos al hospital con la crisis de asma de mi hijo Daniel y era un dolor desgarrador. Todavía recuerdo sus ojos llenos de lágrimas donde me decía, no te vayas, papá. Y teníamos que salir para que le nebulizaran a él. Y era un dolor horrible, horrible. Todos hemos sentido este dolor desgarrador cuando vemos a uno de nuestros hijos sufrir. Pero son esos momentos
los que establecen un vínculo con nuestros hijos que nunca nada ni nadie los llega a romper. Ahora que disfruto el amor de mis nietos, me doy cuenta que valió la pena establecer un vínculo fuerte en el corazón de mis hijos. Y hoy que tengo el privilegio de que mis dos hijos, Daniel y Esteban, trabajen con nosotros en Enfoque a la Familia, yo me siento realizado. Cada vez que estoy en el estudio haciendo una entrevista y mi hijo Esteban, que es el coanfitrión del programa, me presenta y dice, mi papá, yo siento el corazón que se me sale de emoción y me doy cuenta que vale la pena sembrar bien en el corazón de ellos, porque ahora son ellos los que nos dan bien. Termino. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, Timoteo, ven pronto a verme, porque los que estaban conmigo se han ido. Timoteo, no te avergüences de mis prisiones. Te extraño. ¡Wow! Y en ese momento yo siempre reflexiono y digo, hoy nos toca sembrar, mañana vamos a cosechar. Mañana son ellos los que vendrán a vernos y son las tradiciones que establecimos cuando ellos eran niños los que nos ayudaron a establecer un vínculo fuerte. Y por amor a los suyos, termine bien. Como dijo Pablo, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona. Que este sea nuestro destino como padres, que podamos escribir una carta de amor en el corazón de nuestros hijos y que ellos nos vean a nosotros como padres terminar bien. Nuestros hijos lo necesitan. Bendigo su vida, su familia, bendigo su cónyuge, bendigo la realidad que ustedes viven. Pido a Dios que Él renueve sus fuerzas, que Él traiga aliento y sabiduría a sus almas, que Él les permita ver el fruto de sembrar en el corazón de sus hijos, que Él traiga de vuelta a los pródigos, a los que puedan estar lejos y puedan estar distantes, que les dé la valentía y les llene de humildad para pedir perdón si se han equivocado y llegar a acuerdos como familia. Muchas veces pedí perdón y doy gracias a Dios que hemos podido ser instruidos en la palabra de tal manera que con humildad pidamos perdón por los errores cometidos. Bendigo tu vida y tu descendencia, que todo lo que Dios ha hablado y prometió a Abraham se cumpla en tu familia. Que Él te permita ver florecer a tus hijos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Que Dios te permita ver ese fruto cosechado porque ustedes llegaron a acuerdo como padres y se pusieron de acuerdo para poder educar a sus hijos de la mejor manera.